Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay traducciones del latín al castellano que pierden mucho cuando se pone la palabra que se escoge para esa expresión latina. Una es, por ejemplo, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. El verbo tolere, pues, no traducido simplemente que quitas el pecado del mundo, pues no expresa la fuerza de ese verbo. Tolere quiere decir asumir, hacer lo propio, llevar consigo. Y Jesús lleva nuestros pecados, no solamente los quita. Y pues efectivamente pierde mucha fuerza la traducción. Y otra palabra que también pues no parece muy adecuada es la que se asocia a los peregrinos de Emaús, a los caminantes, que dice que iban tristes, llenos de tristeza. Pero al parecer el verbo habla más de iban como deprimidos, como decaídos, desalentados, desesperanzados. No solo tristes, podemos estar tristes y tener de alguna manera una pues razón o una esperanza para que se quite nuestra tristeza, pero esto era una cosa superior. Era ya una auténtica asidia, como un desengaño. Estaban totalmente contrariados porque sus esperanzas habían quedado frustradas. Los 3 años que habían invertido en aquella locura habían quedado en nada, tan más que tristes. Y como sabemos, este vicio, este pecado capital, pues peligroso, porque no solo es estar triste, sino también haber perdido el amor, falta de encendimiento. ¿Qué se sigue de esta asidia o asedia? La desgana, el hastío, la infelicidad. Y es lo que le sucedía a estos caminantes, a estos dos. Solamente conocemos el nombre de uno. Solamente sabemos que uno se llamaba Cleofás, pero el otro no sabemos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se curan de su asidia o de su desencanto o de su depresión? Pues se curan cuando reconocen a Jesús. No reconocieron al principio, tan tristes estaban, tan decaídos, tan cegados, que no lo reconocen. Y eso pues es un peligro siempre. Sabemos cuando el Papa Juan Pablo II vino a San Juan de los Lagos, en el año, me parece, 1990, toda su predicación a los jóvenes era esto, ¿no? Los caminos de Emaús, los caminos del desencanto, de la desilusión, de la tristeza.
Recuerdo que una de las cosas que dijo, pues que uno de los caminos de Emaús era las discotecas, o digamos los antros. Pero pues más que pensar en cuáles son los riesgos o los posibles caminos que pueda yo tener para caer en la tristeza profunda, en la asidia, en la desgana, en el desencanto, pues voy a ver la solución, voy a buscar la solución. Voy a tratar de reconocer siempre a Jesús que camina con cada uno, que esa es nuestra fe, el que camina con nosotros en los caminos de la tierra, aquel que lo único que necesitamos es pues, abrir los ojos de la fe. ¿Y cómo se abren los ojos de la fe? Pues vamos a pensar en el modo que empleó Jesús para abrir los ojos de la fe a estos dos discípulos que iban con esta tristeza profunda del alma. La primera manera es hablar con ellos. Ellos pues tienen la sensatez de aceptar la compañía de un desconocido. Sabemos que actualmente se nos recomienda no aceptar compañías de desconocidos, pero lógicamente no se trata de que ellos hubieran tenido ningún miedo, simplemente se les empareja, va hablando con ellos, no los reconocen. ¿Y qué hace cuando habla con ellos? Lo que hace cuando habla con ellos es les explica las Escrituras. Más tarde dirán estos discípulos, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Y yo podré preguntarme, ¿a mí también me encienden las Escrituras? ¿Me anima el leer la palabra de Dios? ¿Me centra? O a lo mejor puedo haber caído en una lectura de las Escrituras pues rutinaria, formal, poco paladeada, y por lo tanto no la llevo, por ejemplo, a mi oración. Voy a llevar una frase del Evangelio, o incluso voy a llevar una sola palabra del Evangelio, y voy a aplicar ese método de rumiar, de lectio, sí, léelo, meditatio, dale vueltas, léelo otra vez, oraciónalo, platícalo, y cuando ya haya surgido la luz, la chispa, contémplalo. No hay mejor alimento, ninguna lectura se compara con la palabra de Dios. Tendrá que ser, por lo tanto, mi recurso habitual, mi refugio habitual. Otra vez con la conciencia de que non multa sed multum, no abarques demasiado, no leas demasiado, no vas a aprovechar. A veces nosotros tenemos el riesgo, por ejemplo, del breviario, ¿no? En el breviario se leen 12, 14, 16 salmos y uno dice, pues no me quedé con nada. Pues claro, los leíste a toda velocidad. Las lecturas breves del breviario tampoco me detuve en ellas y al final pues quedé igual de vacío. Es una pena, a lo mejor ya cumplí con el deber de rezar el breviario, pero no me alimenté. San Jerónimo decía una cosa pues, muy bonita, como sabemos, él era un gran amante de la Escritura, dedicó su vida a traducir y el resultado fue la Vulgata. Decía, cuando estoy triste, leo la Escritura. Esto que les pasó a los de Emaús, ¿no? Es que les fue encendiendo otra vez la lectura de la Escritura, los fue ubicando. Non multa sed multum. No muchas cosas. ¿De qué me sirve estar viendo video tras video si me quedé más vacío y con más dificultad para concentrarme que antes?
Y decía, si Dios hizo el mundo y por tanto me hizo a mí con una palabra, esa palabra suya hará que yo vuelva a vivir, o sea, me revitaliza. Es palabra de Dios, no es palabra humana, es palabra divina, es palabra del Señor, es palabra del Dios encarnado, o es palabra del Padre Celestial, es un oráculo, me está diciendo, me está hablando. Pues Dios hizo el mundo con una palabra, y esta palabra hará que yo me recree, que vuelva a salir de mi postración, de mi nada. Y por lo tanto volveré a preguntarme, ¿y cuál es tu aprecio a la palabra de Dios? Quizá, por ejemplo, podemos recordar que después de la lectura del Evangelio se deja un momentito de silencio, cuando no hay homilía. Y ahí pues hay que tratar de quedarnos con algo, quizá con esta ventaja que tenemos de tener los misalitos, ¿no? Bueno, puedes volver a fijar tus ojos en una palabra. Y la vida de los santos, pues está documentado cómo se transformaron sus vidas por unas palabras de la Escritura. Esas palabras que oyó San Agustín en el jardín de la casa de un amigo, de un niño que estaba diciendo, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y entonces él, que había dejado el libro de los Romanos, de la carta de los Romanos, va y vuelve a abrir el libro y encuentra aquello de pues que las embriagueces y los excesos se revístanse de nuestro Señor Jesucristo y dejen todo aquello que los lleva a la perdición. Y entonces, lógicamente, entiende que esa palabra revelada está dicha para él y le llega la gracia de la conversión. Y podemos pensar en San José María cuando, al elevar la Eucaristía en una misa, Dios le hizo comprender el sentido de esas palabras: cuando yo sea levantado sobre la cruz, atraeré todas las cosas hacia mí. Y cuál es la tuya o las tuyas? ¿Cuáles tienes para ti? ¿Cuáles te ha dicho? Y ojalá diga, pues a lo mejor no sé, no me acuerdo, no me he percatado. Pues bueno, sería bueno hacer un poquito de memoria y valorar tantas horas de lectura de la palabra de Dios, que vale la pena, como siempre, porque toda nuestra fe es eso, que personalicemos, que no seamos personas que hacen cosas o que reciben formación, sino que la hacen propia, hacen una historia propia de relación con el Señor. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sentíamos arder. Decía San José María, lo que ahí se narra, está hablando de los Evangelios, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. Yo cuando tengo la Escritura puedo pensar que tengo pues una bolsa llena de monedas de oro, ¿no? Cuando tengo pues un libro de filosofía o de, no sé, sociología o de pedagogía, o no digamos de vanidades, ¿no? Es que no, ahí no está el oro, ahí no está la palabra de Dios. No solo has de saberlo, sino que has de vivirlo.
cada detalle sea relatado para que lo encarnes. El Señor nos ha llamado para que lo sigamos de cerca, y en ese texto santo encuentras la vida de Jesús, pero además debes encontrar tu propia vida. Aprenderás a preguntar tú también como el apóstol lleno de amor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad de Dios oyes en tu alma de modo terminante, pues toma los evangelios, léelo a diario y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. Pues vamos por el camino de la vida, vamos a rumbo de Emaús, y en este camino el Señor nos explica las Escrituras. Y pregunta el Padre: ¿viene a tu cabeza el pensamiento de que esas palabras las ha querido el Señor para ti? No me las ha dicho para mí, han sido pronunciadas para mí. Entonces yo podré alumbrar también. Pues es lo primero que hace Jesús cuando camina con los dos discípulos rumbo a Emaús, y después pues les presenta la Eucaristía. Ya no es solo la palabra, sino es su persona. Él, la santísima humanidad del Señor, que está oculta en el pan. Entonces ahí ya efectivamente entra la plenitud de la fe, ya captan. ¿Y qué pasa cuando lo captan? Dice, lo reconocen. No lo conocían, pues quizás sí lo conocían, pero ahora lo vuelven a conocer. Y entonces decimos: todo lo que he hecho, todas las normas, todo mi camino, todo mi recorrido, para que no caiga yo en la asidia, en la tristeza, en el desencanto, en la desgana, procede de que lo reconozca, que lo descubra en mi vida. El amor de Jesús es un amor que arrebata el corazón. Preguntadle en vuestra oración personal: Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Que nos dé la capacidad de ser empático, ¿no? Ser empático con Jesús que está vivo. Si no va Él por su lado y yo voy por el mío, sino estamos haciendo coincidencia de corazones. Empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir. Pues qué difícil. Ciencia, empatía, percibir, compartir y comprender lo que tiene otro. En este caso, pues lo que tiene él. Siento lo que sientes. Y él me dice: pues no te cierres, no pongas distancia, no dejes de creer que siempre estoy deseando tu compañía, siempre estoy deseando la comunión, siempre estoy deseando la apertura de tu mundo interior. Acuérdate de que una cosa es el amor al bien y otra cosa es el amor a una persona. No somos los seguidores de una doctrina, de una teoría, no estamos sacando labores apostólicas, sino somos los seguidores de una persona. Los que se unen a una persona la encarnan y entonces pues la pueden comunicar. La empatía con Jesús incluye toda la vida intelectual y toda la vida afectiva, pues toda la fe, todo el contenido de la fe, pero también pues, todas las ilusiones,
todo lo que puede en un momento dado llenar nuestra existencia. Conozco sus pensamientos, conozco sus deseos. Él conoce mis pensamientos, conoce mis deseos. Estamos intentando hacer una asimilación porque al final se trata de que yo ya no sea yo, sino sea Él, y que Él se encarne en mí, que se haga presente a través de mi persona, de mis palabras. Es mi alter ego. Padre, yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es todo el plan. Yo en ti, tú en mí. Pues que se vaya cumpliendo. A pesar de mis miserias y de mis olvidos y de mis descuidos y de mis rechazos y de mis distracciones y de mi corazón ocupado y de mi falta de concentración y de mi falta de recogimiento y de mi falta de atención a tu palabra y de mi falta de fe, de mi falta de conciencia de tu presencia eucarística, pues que lo vayas haciendo, que lo vayas logrando. Poder preguntarme, bueno, hoy crecí un poquito más en la comunicación contigo, hoy te traté más personalmente, hoy me encontré contigo, con tu persona, hoy te escuché, hoy pues escribí una luz que me diste, una emoción, hoy, pues, no sé, te acompañé en los sagrarios o te acompañé en la cruz, hoy pues evité llenarme de ruido, hoy pues me ilusioné con el momento del encuentro definitivo de la muerte, hoy me ilusioné con la posibilidad de ver tu rostro, hoy en definitiva estuve más centrado en ti. Entonces se me erradicará mi asedia, mi tristeza, mi desgana. Eres la causa de mis alegrías. ¿De qué discutían mientras van andando? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, el llamado Cleofás, le preguntó, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Lo de Jesús Nazareno, nosotros esperábamos que liberara a Israel, pero ya van 3 días que esto pasó. Algunos fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron. Pues hay insensatos y tardos de corazón. No era necesario que Cristo padeciera. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Pues esa es nuestra vida, reconocer al que va con nosotros en el camino de Emaús. Pues que la Santísima Virgen nos ayude, nos acompañe. Ella, como sabemos, no dudó. Es muy posible que haya sido la primera a la que se le haya aparecido Cristo resucitado, pero tenía esta fe, esta conciencia, a pesar de su dolor. No era un dolor malo como puede ser un dolor desesperanzado, un dolor abrumado, un dolor ya cerrado a las posibilidades de futuro. ¿Cuántas lecciones puede darnos en este sentido María? Las lecciones de el Dios que vive bajo su techo, del Dios que convive con ella, del Dios con que ha logrado una completa empatía. ¿Cuántos casos en la Escritura hay de personajes que no empatizaron, como por ejemplo el rey Saúl, ¿no?,
que no empatizó, que iba por su lado. O el rey Acab. Una completa empatía, pues que ella nos ayude, que nuestro corazón pues no es como tan dúctil, tan fácil de empatizar. A lo mejor está con asedia, a lo mejor está duro, a lo mejor está lleno de egoísmo, a lo mejor está lleno de visión humana, o a lo mejor está simplemente lleno como de sordera, ¿no? De que ya no tenemos sensibilidad para escuchar la palabra de Dios, que ya no percibimos como las confidencias que quiere tener con nosotros, pues para que vayamos también teniendo la alegría de estos de Emaús que regresan a toda prisa y se reúnen con los apóstoles a los que ya también se les había aparecido el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.